I think Bloomberg is glad to be hosting it. I'm Stephanie Flanders, Head of Economics and Government. We have a lot to cover. I will quickly just introduce the panelists, and then we will get on with it. Starting from my left, Roberta Metsola, President of the European Parliament, Edgar Rinkevich, President of Latvia, Yulia Svidenko, First Deputy Prime Minister and Minister of Economy for Ukraine, and next to her, Andrei Sybiha, who's the Minister of Foreign Affairs for Ukraine, Jean-Noël Barrot, the French Minister for Europe and Foreign Affairs, and Radek Sikorski, Foreign Minister for Poland. The way ahead for Ukraine is the title. The incoming president, who has been such a presence here without being present, had a post, I think early this morning or late last night, on this subject. Let's get this war, which never would have started if I were president, over with. We can do it the easy way or the hard way, and the easy way is always better. It's time to make a deal. If we don't make a deal, and soon, I have no other choice than to put high levels of taxes, tariffs and sanctions on anything being sold by Russia to the United States. Minister Andrei Sybiha, is that the way forward? See, we welcome such strong messages from the President Trump. Hello to everybody. Good morning. So, it was really strong message and strong signal. We need to increase pressure on Russia and to force Russia to negotiate. We need USA leadership. We need more engagement of USA. That's the one point. Another point, we need to raise the price for Russia for further aggression. We need to weaken Russia, for example, by strong sanction policy. And the third point, to strengthen Ukraine. We need this deterrence package to stabilize situation, firstly, as a battlefield, to strengthen our military defense capacities, and we are ready to do our homework. So we do really welcome such strong messages from the President Trump, and we believe that he will be the winner, and we believe that we have an additional chance to get new dynamic in diplomatic efforts to end this war and to achieve long-lasting, just and comprehensive peace. President Rinkevich, is that, what are the contours of a deal? What are we looking at? Or should we even be talking about a deal as opposed to stopping the fighting as the main priority? Well, I think that we are not... Muy buenos días, gente, ¿cómo están? Bueno, en minutitos estaría hablando el presidente Javier Milei. Son las 6:11 de la mañana, así que vamos a guardar al presidente, que en minutos ya debería estar hablando, a ver qué dice. Calculo que va a dejar al mundo boquiabierta, como acostumbra nuestro presidente. Así que bueno, acá estamos, desde temprano, haciendo un aguante. Statement from President Trump shows that I think everyone starts to realize that without Russia acknowledging that it must sit at the table and start talking, there is not going to be any process. But when it comes to the strategy, I still believe that before we are going to start any political process, we will go through not the hard, not the easy way, but the usual way. What we will be going to see is Russians continuing to advance, and then it's a big question for us. Then we need to continue to support Ukraine with military assistance, with economic, with financial assistance, put sanctions. But I also believe that finally, if we really want to make a change, we must make a decision to transfer those 300 billion euros that are frozen in Russian assets to Ukraine. I think in that case, we would solve support for Ukraine. That would be a very clear message to Russia, and that... Estaría bueno saber qué dicen, ¿no? Pero bueno, vamos. Che, qué quilombo se armó con este cuño, con las amenazas y los insultos que le hizo al presidente Javier Milei. Terrible. Se fue completamente de mambo. Espero que algún fiscal, algún abogado lo denuncie, porque el tipo
tiene un pasado oscuro y no puede estar hablando como habló el presidente. Pero bueno, vamos a ver qué dice en un ratito nada más el presidente Javier Milei, qué anuncios da. Ya en 2 minutos, en teoría, tendría que estar hablando el presidente. Is the onus, having heard quite strong words from President Trump, is there also a lot of pressure now on European leaders? I'm thinking even of getting over the objections of Prime Minister Orban to extending the sanctions. Les cuento que estoy sin dormir, acabo de llegar de Ánima Digital, que estuvimos con los chicos, hicimos un vivo casi a las 3 de la mañana de prueba, así que nada, llegué y vi que iba a hablar el presidente y levanté este vivo. Así que dejen like, compartan, háganme la segunda, la gauchada. Estamos desayunando con mate de temprano, ansiosos por ver qué dice el presidente Javier Milei. Calculo que, como es costumbre después de estos discursos que los mira todo el mundo, deja un montón de zurdos llorando, más con las declaraciones que hizo vía Twitter en defensa de Elon Musk. Pero bueno, esto es un foro económico, generalmente van a hablar de inversiones, economía, las cosas buenas que se hicieron en el país. Así que bueno, nada, vamos a esperar a ver qué sucede y en cuanto aparece el presidente Javier Milei. Russian frozen assets to build up a loan with G7 partners, $50 billion that is going to help the Ukrainians face their liquidity needs for the months to come. But that's just one part of our support that needs to keep building up until the moment when our Ukrainian friends will decide that the time is ripe to enter in negotiations. Our responsibility and the only strategy, the only sort of possible strategy for us is to give them the strongest possible hands when this decision when the negotiation will start. Everyone has to play its role. The US have to put the pressure on Russia and increase the cost of Russia to continue waging its war of aggression. The European partners of Ukraine need to provide them support to enter this negotiation with the strongest possible hand and to get ready to provide the security guarantees to ensure this peace will be lasting and that security of our continent will be preserved going forward. Roberto Metsola, I just want to. We will get to the point of the security guarantees because it's obviously fundamental. But on this question of what of. Por lo que dice nuestro amigo CPP Expedition, están hablando de congelar los activos rusos, conseguir un préstamo, están hablando sobre extender las sanciones a Rusia. Eso es lo que nos aporta acá nuestro queridísimo amigo Expedition. El soporte a Ucrania será un claro mensaje a Rusia, o sea, aparentemente van a seguir apoyando a Ucrania. Igualmente, Vladimir Putin, el día que asumió el presidente Trump, dijo que esperaba que Trump negociara y llevara la paz. Así que creo que Vladimir Putin está dispuesto a hablar con Trump y negociar. To continue pursuing sanctions on Russia will change course. Sorry, do you think President Trump should give Viktor Orban a call? Is that all it's going to take? Well, that's the first thought I had. Because if we are looking back and saying that the European Union has shown we can do this when things get really difficult, that the European Union has shown unprecedented unity, where it would otherwise have been impossible in the past years. And that unity was because there was a realization that Ukraine cannot fight this war with one hand tied behind its back. Secondly, that it is not in the EU's interest, and certainly neither in the United States' interest, that Russia controls Kiev. And that, as Jean-Noël just said, if we can send the strongest of messages that Ukraine, being around the table, together with Europe, discussing what peace will look like, and peace is something that we need to discuss and what it means, and we cannot decide for Ukraine what peace means, is that unity we can keep and that strength of resolve as we enter a new phase of discussing with the new United States administration. So if that tweet was a launch pad for, let's say, a new course of how we discuss, then let's discuss. But nothing, again, about Ukraine without Ukraine, because otherwise we will not be doing either the European Union a favor, Ukraine a favor, and certainly neither the United States. Minister Svydenko, we talk about Ukraine, and obviously there were some
outside Ukraine who were surprised or intrigued to see the apparent support for a Trump victory in November, which was born out of a frustration with the European response to the support for Ukraine. So could you speak to how the economy is faring and what people are expecting of this new administration and the path in the next 6 to 12 months? So I would say that Yo les pregunto a ustedes y los quiero leer. ¿Para ustedes sirven estos organismos? Acá Expedition dice que dijeron, si vemos hacia atrás podemos ver que la Unión Europea trabajó sin precedentes en unidad. No podemos pelear esta guerra con una mano en la espalda. Sí podemos enviar el mensaje más fuerte con la unidad de la Unión Europea. Yo creo que la Unión Europea es gran responsable de esta guerra que se llevó a cabo en Rusia. Es lo que yo pienso. if we would compare our economy with the Russian economy, so our economy is in a better shape. But it does not mean that we can stop. So we need to strengthen the sanction policy. I absolutely agree with you, and I think that when the, let's say, peace discussions will take place, we should be as stronger as possible, and Russia should be as weaker as possible as well. Otherwise, there won't be a fair discussion or fair negotiations. I think there is a big expectation from population and from business side that this year will end the active phase of war. But what is more important, and I want to emphasize on this, there is like our result. It's not just peace itself, but it should be sustainable peace, and it should be guarantees, and we should be absolutely sure, together with Europe, that that potential possible settlement will prevail Putin and will prevail him to restart and to invade again. That's why I think that we should be focused on guarantees during this stage, on strengthening of our economy, and of course sanctions, because, and also I had a discussion with business here in Davos, and I told them very openly that those companies that are still working in Russia need to exit from Russian market, because actually it has not less effect than sanction policy itself. Rady Sikorski, we've had a clear shift in Washington, and everyone's trying to work out what it means. There has been a shift in recent months in the balance of fighting on the battlefield. What we've heard here is very similar, with respect to the panelists, very similar things to what we've heard in the past from different parts of the European leadership. Does there need to be a shift coming from Europe in response to Donald Trump, but also in response to the situation on the ground? I think in Europe we are doing the right thing. As the Minister said, the loan on the basis of frozen Russian assets and other types of assistance that we're giving to Ukraine should suffice for this year. There's been a spike in deliveries to Ukraine. Ukraine has the means to resist for this year, which Putin should take into account. Poland is doing what is our duty. We are the presidency of the EU right now. We hope to open one negotiating cluster to do with rule of law, and hopefully another one to do with Europe's external policy. And remember that security guarantees for one another in the European treaties are much more specific, actually, than in the NATO treaty. Just to follow up on that, Minister Barrot, President Zelensky talked about 200,000 peacekeepers this week here in Davos. Do you think that's about right? Where are they going to come from? Well, my view is that the 21st century probably started on February 24th of 2022, with the end of the era of the
Buenos días a todos. Good morning, everyone. ¿Cuánto ha cambiado en And how much has changed in such a short time? hace un año me paré aquí A year ago, I stood here before you, alone, algunas verdades sobre and spoke some truths about the state of the Western world con cierta sorpresa that were met with some surprise and astonishment by much of the political, economic, and media establishment of the West. y debo reconocer And I must admit que en algún sentido lo that, in a way, I understand it. un presidente de un país que A president from a country that, as a result of systematic economic failure for more than 100 years, as a result of having the country taken weak stances in major global conflicts, and as a result of us having closed ourselves off to trade, we had lost practically all international significance over the years. político, que no tenía apoyo legislativo, que no tenía apoyo de gobernadores, ni de empresarios, ni de grupos mediáticos. En ese discurso, aquí, parado frente a ustedes, les dije que era el comienzo de una nueva Argentina, que Argentina había estado infectada de socialismo por demasiado tiempo y que con nosotros iba a volver a abrazar las ideas de la libertad. Un modelo que nosotros resumimos en la defensa de la vida, la libertad y la propiedad privada. Y también les dije que, en algún sentido, la Argentina era el fantasma de las Navidades futuras de Occidente, porque ya habíamos vivido todo lo que ustedes estaban viviendo y ya sabíamos cómo terminaba. Un año después, debo decir que ya no me siento tan solo. No me siento tan solo porque el mundo ha abrazado a la Argentina. Argentina se ha convertido en ejemplo mundial de responsabilidad fiscal, de compromiso con nuestras obligaciones, de cómo terminar con el problema de la inflación y también de una nueva forma de hacer política, que consiste en decirle la verdad a la gente en la cara y confiar en que la gente entenderá. Tampoco me siento solo porque a lo largo de este año he podido encontrar compañeros en esta pelea por las ideas de la libertad en todos los rincones del planeta. Desde el maravilloso Elon Musk hasta la feroz dama italiana, mi querida amiga Giorgia Meloni. Desde Bukele en El Salvador hasta Víctor Orbán en Hungría. Desde Benjamín Netanyahu en Israel hasta Donald Trump en Estados Unidos. Lentamente se ha ido formando una alianza internacional de todas aquellas naciones que queremos ser libres y que creemos en las ideas de la libertad. Y lentamente lo que parecía una hegemonía absoluta a nivel global de la izquierda woke, en la política, en las instituciones educativas, en los medios de comunicación, en organismos supranacionales o en foros como Davos, se ha ido desquebrajando y se empieza a vislumbrar una esperanza para las ideas de la libertad. Hoy vengo aquí a decirles que nuestra batalla no está ganada, que si bien la esperanza ha renacido, es nuestro deber moral y nuestra responsabilidad histórica desmantelar el edificio ideológico del wokismo enfermizo. Hasta que no hayamos logrado reconstruir nuestra catedral histórica, hasta que no logremos que la mayoría de los países de Occidente vuelvan a abrazar las ideas de la libertad, hasta que nuestras ideas no sean la moneda común de los pasillos de eventos como este, no podremos bajar los brazos. Porque, debo decir, foros como este han sido protagonistas y promotores de la agenda siniestra del wokismo que tanto daño le está haciendo a Occidente. Si queremos cambiar, si queremos verdaderamente defender los derechos de los ciudadanos, primero tenemos que empezar por decirles la verdad. Y la verdad es que hay algo profundamente equivocado en las ideas que se han estado promoviendo desde foros como este. Y me gustaría tomarme unos minutos desde este día para discutir algunas de ellas. Hoy, pocas personas niegan que soplan vientos de cambio en Occidente. Están quienes se resisten al cambio. Están quienes lo aceptan a regañadientes, pero lo aceptan al fin. Están los nuevos conversos, que parecen cuando lo ven como inevitable. Y por último, estamos quienes hemos luchado toda una vida por su advenimiento. Cada uno de ustedes sabrá en qué grupo se reconoce. Seguramente haya un poco de cada uno en este auditorio, pero todos reconocerán seguramente que el tiempo de cambio está tocando la puerta. Los momentos de cambio histórico tienen una particularidad. Son tiempos donde las fórmulas que estuvieron vigentes por décadas se agotan. Las maneras consideradas únicas de hacer las cosas dejan de tener sentido. Y lo que para muchos eran verdades incuestionables son finalmente puestas en duda. Son momentos donde las reglas se reescriben y por eso son tiempos que recompensan a quienes tienen el coraje para tomar riesgos. Pero buena parte del mundo libre aún prefiere el confort de lo conocido.
aunque sea el camino equivocado, e insiste en aplicar las recetas del fracaso. Y el gran yunque que aparece como denominador común en los países e instituciones que están fracasando es el virus mental de la ideología woke. Esta es la gran epidemia de nuestra época que debe ser curada. Es el cáncer que hay que extirpar. Esta ideología ha colonizado las instituciones más importantes del mundo, desde los partidos y estados de los países libres de Occidente hasta las organizaciones de gobernanza global, pasando por instituciones no gubernamentales, universidades y medios de comunicación, como también ha marcado el pulso de la conversación global durante las últimas décadas. Hasta que no saquemos esta ideología aberrante de nuestra cultura, nuestras instituciones y nuestras leyes, la civilización occidental e incluso la especie humana no logrará retornar la senda del progreso que demanda nuestro espíritu pionero. Es indispensable romper estas cadenas ideológicas si queremos dar un paso a una nueva era dorada. Por eso, hoy quiero dedicarle unos minutos a destruir esas cadenas. Pero primero hablemos de aquello por lo que estamos luchando. Occidente representa el pico de la especie humana, la tierra fértil de su herencia grecorromana y sus valores judeocristianos se plantaron las semillas de algo inédito en la historia. Tras imponerse de manera definitiva sobre el absolutismo, una nueva era en la existencia humana. Dentro de ese nuevo marco moral y filosófico que ponía la libertad individual por encima del capricho del tirano, Occidente pudo dar rienda suelta a la capacidad creativa del hombre, dando inicio a un proceso de generación de riqueza nunca antes visto. Los datos hablan por sí solos. Hasta el año 1800, el PBI per cápita del mundo se mantuvo prácticamente constante. Sin embargo, a partir del siglo XIX y gracias a la revolución industrial, el PBI per cápita se multiplicó por 20, sacando de la pobreza al 90% de la población mundial, aun cuando la población se multiplicó por 8 veces. Esto solo fue posible gracias a una convergencia de valores fundamentales, el respeto a la vida, la libertad y la propiedad, que hicieron posible el libre comercio, la libertad de expresión, la libertad religiosa y el resto de los pilares de la civilización occidental. Sumado a esto, nuestro espíritu fáustico inventivo, explorador, pionero, que siempre está poniendo a prueba los límites de lo posible. Espíritu pionero que hoy se ve representado, entre otros, por mi querido amigo Elon Musk, que injustamente ha sido vilipendiado por el wokismo en las últimas horas por un inocente gesto que lo único que significa es su entusiasmo y gratitud con la gente. En resumen, inventamos el capitalismo a base de ahorro, inversión, trabajo, reinversión y trabajo duro. Logramos que cada trabajador pudiera multiplicar por 10, por 100 o, por qué no, hasta por 1000 su productividad, venciendo así a la trampa malthusiana. Sin embargo, en algún momento del siglo XX perdimos el rumbo y los principios liberales que nos habían hecho libres y prósperos fueron traicionados. Una nueva clase política, amparada por ideologías de corte colectivistas y aprovechando momentos de crisis, vio una oportunidad perfecta para acumular poder. Toda la riqueza creada por el capitalismo hasta ese momento y en el futuro sería redistribuida bajo algún esquema de planificación centralizada, donde el puntapié inicial a un proceso cuyas nefastas consecuencias estamos padeciendo hoy mismo. Impulsando una agenda socialista, pero insidiosamente operando dentro del paradigma liberal, esta nueva clase política desvirtuó los valores del liberalismo. Así, reemplazaron libertad por liberación, utilizando el poder coercitivo del Estado para distribuir la riqueza creada por el capitalismo. Su justificación fue la siniestra, injusta y dada por entramados teóricos marxistas del individuo de sus necesidades. Y en el fondo de este centralizada, donde el puntapié inicial a un proceso cuyas nefastas consecuencias estamos padeciendo hoy mismo. Impulsando una agenda socialista, pero insidiosamente operando dentro del paradigma liberal, esta nueva clase política desvirtuó los valores del liberalismo. Así, reemplazaron libertad por liberación, utilizando el poder coercitivo del Estado para distribuir la riqueza creada por el capitalismo. Su justificación fue la siniestra,
injusta y aberrante idea de la justicia social, complementada por entramados teóricos marxistas cuyo fin era liberar al individuo de sus necesidades. Y en el fondo de este nuevo esquema de valores, la premisa fundamental de la que igualdad ante la ley no es suficiente, ya que existen injusticias de bases ocultas que deben ser rectificadas, lo cual representa una mina de oro para burócratas con aspiraciones de omnipotencia. En esto consiste fundamentalmente el wokismo. Es el resultado de la inversión de los valores occidentales. Cada uno de los pilares de nuestra civilización fue cambiado por una versión distorsionada de sí mismo, mediante la introducción de diversos mecanismos de subversión cultural. Pues de los derechos negativos a la vida, a la libertad y a la propiedad, pasamos a una cantidad artificialmente infinita de derechos positivos. Primero fue la educación, luego la vivienda y a partir de allí cosas irrisorias como el acceso a Internet, la televisación del fútbol, el teatro, los tratamientos estéticos y un sinfín más de deseos que se transformaron en derechos humanos fundamentales, derechos que por supuesto alguien tiene que pagar y que solo pueden ser garantizados mediante la expansión infinita del aberrante Estado. En otras palabras, del concepto de libertad como protección fundamental del individuo frente a la intervención del tirano, pasamos al concepto de liberación mediante la intervención del Estado. Sobre esta base fue construido el wokismo, un régimen de pensamiento único, sostenido por distintas instituciones, cuyo propósito es penalizar el disenso. Feminismo, diversidad, inclusión, equidad, inmigración, aborto, ecologismo, ideología de género, entre otros, son cabezas de una misma criatura cuyo fin es justificar el avance del Estado mediante la apropiación y distorsión de causas nobles. Veamos algunas. El feminismo radical es una distorsión del concepto de igualdad. Y aún en su versión más benévola es redundante, ya que la igualdad ante la ley ya existe en Occidente. Todo lo demás es búsqueda de privilegios, que es lo que el feminismo radical realmente pretende, poniendo a una mitad de la población en contra de la otra cuando deberían estar del mismo lado. Llegamos incluso al punto de normalizar que en muchos países supuestamente civilizados, si uno mata a la mujer, se llama femicidio, y eso conlleva una pena más grave que si uno mata a un hombre solo por el sexo de la víctima, legalizando de hecho que la vida de una mujer vale más que la de un hombre, enarbolando la bandera de la brecha salarial de género, pero cuando uno mira los datos es evidente que no hay desigualdad para una misma tarea, sino que la mayoría de los hombres tienden a profesiones mejor pagas que la mayoría de las mujeres. Sin embargo, no se quejan de que la mayoría de los presos son hombres, ni que la mayoría de los plomeros son hombres, ni que la mayoría de las víctimas de robo o asesinato son hombres, y ni que hablar de la mayoría de las personas que murieron en guerras. Pero si uno plantea estas cuestiones desde los medios de comunicación o incluso desde este foro, nos tildan de misóginos, solo por el hecho de defender un principio elemental de la democracia moderna y el Estado de Derecho, que es la igualdad ante la ley y los datos. El wokismo, además, se manifiesta en el siniestro ecologismo radical y la bandera del cambio climático. Conservar nuestro planeta para las futuras generaciones es cuestión de sentido común. Nadie quiere vivir en un basurero, pero nuevamente el wokismo se la arregló para pervertir esa idea elemental. De preservar el medio ambiente para el disfrute de los seres humanos, pasamos a un ambientalismo fanático donde los seres humanos somos un cáncer que debe ser eliminado y el desarrollo económico poco menos que un crimen contra la naturaleza. Sin embargo, cuando uno argumenta que la Tierra ha tenido ya 5 ciclos de cambios bruscos de temperatura y que en 4 de ellos el hombre ni existía, nos tildan de terraplanistas para desacreditar nuestras ideas, sin importar que la ciencia y los datos estén de nuestro lado. No es casualidad que estos mismos sean los principales promotores de la agenda sanguinaria y asesina del aborto. Una agenda diseñada a partir de las premisas malthusianas de que la superpoblación va a destruir a la Tierra y por lo tanto debemos implementar algún mecanismo de control poblacional. De hecho, esto ha sido ya llevado tan al extremo que hoy en el planeta se está empezando a convertir en un problema la tasa de crecimiento de la población. Vaya tarea que se mandaron con estas aberraciones del aborto. Desde estos foros se promueve la agenda LGBT
queriendo imponernos que las mujeres son hombres y los hombres son mujeres solo si así se autoperciben. Y nada dicen de cuando un hombre se disfraza de mujer y mata a su rival en un ring de boxeo, o cuando un preso alega ser mujer y termina violando a cuanta mujer se le cruce por delante en la prisión. Sin ir más lejos, hace pocas semanas fue noticia en todo el mundo el caso de 2 americanos homosexuales que enarbolando la bandera de la diversidad sexual y fueron condenados a 100 años de prisión por abusar y filmar a sus hijos adoptivos durante más de 2 años. Quiero ser claro que cuando digo abusos no es un eufemismo, porque en sus versiones más extremas la ideología de género constituye lisa y llanamente abuso infantil. Son pedófilos. Por lo tanto, quiero saber quién avala esos comportamientos. Están dañando irreversiblemente a niños sanos mediante tratamientos hormonales y mutilaciones, como si un menor de 5 años pudiera prestar su consentimiento a semejante cosa. Y si ocurriera que su familia no está de acuerdo, siempre habrá agentes del Estado dispuestos a interceder en favor de lo que ellos llaman el interés del menor. Créanme que los escandalosos experimentos que hoy se realizan en nombre de esta ideología criminal serán condenados y comparados con aquellos ocurridos durante las épocas más oscuras de nuestra historia. Y cubriendo esta multitud de prácticas abyectas está el eterno victimismo, siempre dispuesto a disparar acusaciones de homofobia, transfobia y otros inventos cuyo único propósito es intentar callar a quienes denuncian este escándalo de que las autoridades nacionales e internacionales son cómplices. Por otro lado, en nuestras empresas, instituciones públicas y casas de estudios, el mérito fue dejado de lado por la doctrina de la diversidad, que implica un retroceso hacia los sistemas nobiliarios de antaño. Se inventan cupos para cuanta minoría se le ocurra a los políticos, que lo único que hacen es atentar contra la excelencia de esas instituciones. El wokismo también ha distorsionado la causa de la inmigración. La libre circulación de bienes y personas están en los fundamentos del liberalismo. Lo sabemos bien. Argentina, los Estados Unidos y muchos otros países se hicieron grandes por aquellos inmigrantes que dejaron sus tierras de origen en busca de nuevas oportunidades. Sin embargo, de intentar atraer el talento extranjero para promover el desarrollo, hemos pasado a la inmigración masiva motivada no desde el interés nacional, sino desde la culpa. Como Occidente es la supuesta causa de todos los males de la historia, debe redimirse abriendo sus fronteras a todo el mundo, culminando necesariamente en una colonización inversa que se asemeja al suicidio colectivo. Así es como vemos hoy en las imágenes de hordas de inmigrantes que abusan, violan o matan a ciudadanos europeos que solo cometieron el pecado de no haber adherido a una religión en particular. Pero cuando uno cuestiona estas situaciones es tildado de racista, xenófobo o nazi. El wokismo ha calado tan profundamente en nuestras sociedades, promovido por instituciones como esta, que se ha llegado incluso a cuestionar la idea misma de sexo a través de la nefasta ideología de género. Esto ha derivado en todavía mayor intervención estatal mediante legislación absurda, como el que el Estado tiene que financiar hormonas y cirugías millonarias para cumplir con la autopercepción de ciertos individuos. Recién hoy estamos viendo los efectos de toda una generación que mutiló su cuerpo, promovidos por una cultura de la relatividad sexual, que tendrá que pasar su vida entera en tratamiento psiquiátrico para afrontar lo que se hicieron, pero nadie nada dice de estas cuestiones. No solo eso, también han sometido a la inmensa mayoría a ser esclavos de las equivocadas autopercepciones de una diminuta mayoría. Y además, el wokismo pretende secuestrar nuestro futuro. Porque al dominar las cátedras de las universidades más prestigiosas del mundo, está formando las élites de nuestros países para impugnar y negar la cultura, las ideas y los valores que nos hicieron grandes, lesionando aún más nuestro tejido social. ¿Qué nos queda para el futuro si estamos enseñándoles a nuestros jóvenes a sentir vergüenza por nuestro pasado? Todo esto se incubó y desarrolló de forma cada vez más notoria durante las últimas décadas. Después de la caída del muro de Berlín, curiosamente, los países libres empezaron a autodestruir cuando se quedaron sin adversarios por derrotar. La paz nos volvió débiles, fuimos derrotados por nuestra propia complacencia. Todas estas y otras aberraciones que por cuestiones de tiempo no podemos enumerar son las que hoy amenazan a Occidente y son lamentablemente las creencias que instituciones como esta han promovido durante 40 años. Aquí nadie se puede hacer el inocente.
Le han rendido culto por décadas a una ideología siniestra y asesina como si se tratara de un becerro de oro, y han movido cielo y tierra para imponerle sobre la humanidad. Esta misma organización y también los organismos supranacionales más influyentes han sido ideólogos de esta barbarie. Los organismos multilaterales de crédito han sido un brazo extorsivo y muchos estados nacionales, y en particular la Unión Europea, han sido y son un brazo armado. ¿O acaso en Reino Unido hoy mismo no están encarcelando a ciudadanos por revelar crímenes aberrantes, realmente espantosos, cometidos por migrantes musulmanes que el gobierno quiere ocultar? ¿O acaso los burócratas de Bruselas no suspendieron las elecciones de Rumania simplemente porque no les gustó qué partido había ganado? Frente a cada una de estas discusiones, el wokismo intenta desacreditar a quienes cuestionen estas cosas, primero etiquetándonos, para luego censurarnos. Si somos blancos, debe ser racista. Si sos hombre, debes ser misógino o miembro del patriarcado. Si sos rico, debes ser un cruel capitalista. Si sos heterosexual, debes ser heteronormativo, homofóbico o transfóbico. Para cada cuestionamiento tienen una etiqueta que luego intentan censurar por vías de facto o de jure. Porque debajo del discurso de la diversidad y de la democracia y de la tolerancia que dicen esgrimir, lo que en verdad se esconde es el deseo manifiesto de destruir la disonancia, la crítica y, en esencia, la libertad para seguir sosteniendo un modelo del cual ellos son los principales beneficiarios. ¿O acaso no escuchamos estos días cómo ciertas autoridades europeas importantes, bastante rojitas, por decirlo de alguna manera, digamos, llaman abiertamente a la censura? O que en realidad no hay censura, pero sí hay que callar a los que piensan distinto a la ideología woke. ¿Y qué clase de sociedad puede resultar del wokismo? Una sociedad que reemplazó el libre intercambio de bienes y servicios por la distribución arbitraria de la riqueza a punta de pistola. Reemplazó las comunidades libres por la colectivización forzada. Reemplazó el caos creativo del mercado por el orden estéril y esclerótico del socialismo. Una sociedad llena de resentimiento, donde hay solo dos tipos de personas: quienes son pagadores netos de impuestos por un lado y quienes son beneficiarios del Estado por otro. Y no me refiero con esto a quienes reciben asistencia social porque no tienen para comer. Hablo de las corporaciones privilegiadas, hablo de los banqueros que fueron rescatados en la crisis subprime, de la mayoría de los medios de comunicación, de los centros de adoctrinamiento disfrazados de universidades, de la burocracia estatal, de los sindicatos, de las organizaciones sociales, de las empresas prebendarias del Estado y de todos los sectores que viven de los impuestos que pagan los que trabajan. Hablo del mundo que describe Ayn Rand en La rebelión de Atlas, que lamentablemente se ha materializado. Un esquema donde el gran ganador es la clase política, que se convierte a su vez en árbitro y parte interesada de esta repartija. Lo repito, la clase política es árbitro y parte interesada en esta repartija. Y como siempre, el que reparte se lleva la mejor parte. Donde por debajo de diferencias cosméticas entre los distintos partidos se comparten intereses, socios, arreglos y un compromiso inalterable con que nada cambie, porque eso los llamó a todos ellos el partido del Estado. Un sistema que se esconde detrás de discursos bien pensantes donde, según ellos, el mercado falla y son ellos los encargados de solucionar dichas fallas con regulaciones, fuerza y burocracia. Pero no existen las fallas de mercado, lo repito nuevamente, no existen las fallas de mercado. Dado que el mercado es un mecanismo de cooperación social donde se intercambian voluntariamente derechos de propiedad, las supuestas fallas de mercado son una contradicción en sus propios términos. Lo único que genera esa intervención son nuevas distorsiones en el sistema de precios, lo que a su vez entorpece el cálculo económico, el ahorro y la inversión y por ende a la postre terminan generando más pobreza o una maraña inmunda de regulaciones, por ejemplo como la que existe en Europa, matando el crecimiento económico. Como suelo decir en mis ponencias, si usted considera que existe una falla de mercado, vaya y revise si no está el Estado metido en el medio. Y si encuentra que no, haga de nuevo el análisis porque está mal. Por eso mismo,
Como el wokismo no es ni más ni menos que un plan sistemático del Partido del Estado para justificar la intervención estatal y el aumento del gasto público, esto quiere decir que nuestra primera cruzada, la más importante si queremos recuperar el occidente del progreso, si queremos construir una nueva época de oro, tiene que ser la reducción drástica del tamaño del Estado. No solo en cada uno de nuestros países, sino también la reducción drástica de todos los organismos supranacionales. Porque es la única forma de cortar de cuajo con este sistema perverso, drenándole los recursos, para devolver al pagador de impuestos lo que es suyo y terminar con la venta de favores. No hay mejor método que eliminar la burocracia estatal para que no exista la posibilidad de vender dichos favores. Las funciones del Estado deben limitarse nuevamente a la defensa del derecho a la vida, a la libertad y a la propiedad. Cualquier otra función que el Estado se arrogue será en detrimento de su tarea fundamental y culminará inexorablemente en el leviatán omnipresente que hoy todos padecemos. Hoy asistimos a un agotamiento global de este sistema que nos dominó las últimas décadas. Así como sucedió en Argentina, en el resto del mundo se está acentuando el único conflicto relevante de este siglo y de todos los que ya pasaron, el conflicto entre los ciudadanos libres y la casta política que se aferra al orden establecido, redoblando sus esfuerzos de censura, persecución y destrucción. Por fortuna, en todo el mundo libre hay una mayoría silenciada que se está organizando y en todos los rincones de nuestro hemisferio resuena el eco de este grito de libertad. Estamos frente a un cambio de época, un giro copernicano, la destrucción de un paradigma y la construcción de otro. Y si las instituciones influencian global como esta casa quiere pasar de página y participar de buena fe de este nuevo paradigma, tendrá que hacerse responsable del papel que jugaron en estas últimas décadas y reconocer ante la sociedad el mea culpa que se les reclama. Para cerrar, quiero hablarle directamente a los líderes del mundo, a todos aquellos que conducen tantos estados nacionales como grandes grupos económicos y organismos internacionales, tanto los aquí presentes como los que no están escuchando desde sus casas. Las fórmulas políticas de las últimas décadas que he expuesto en este discurso han fracasado y están colapsando sobre sí mismas. Eso quiere decir que pensar como piensan todos, leer lo que leen todos, decir lo que dicen todos, solo puede conducir al error, aunque aún haya muchos que persistan en caminar hacia el precipicio. El guión de los últimos 40 años se ha agotado y cuando un sistema se agota, la historia se abre. Por eso, a todos los líderes globales les digo, es momento de salir de ese guión, es momento de ser audaces, es momento de animarse a pensar y de animarse a escribir versos propios. Porque cuando las ideas y los textos del presente dicen todo lo mismo y dicen cosas equivocadas, ser valiente consiste justamente en ser extemporáneo. Consiste en volver hacia atrás, en no dejarse encandilar por los pasajeros perdiendo de vista lo universal. Consiste en recuperar verdades que para nuestros antecedentes eran obvias y que están en la base del éxito civilizatorio que ha sido Occidente, pero que el régimen del pensamiento único de las últimas décadas persiguió como si fueran herejías. Como dijo alguna vez Churchill, cuanto más para atrás miremos, más lejos podremos ver hacia adelante. Es decir, tenemos que reencontrarnos con verdades olvidadas de nuestro pasado para desatar el nudo del presente y dar el próximo paso adelante como civilización hacia el futuro. ¿Y qué veo cuando miro para atrás? Que tenemos que abrazar una vez más las últimas tesis comprobadas de éxito económico y social, es decir, el modelo de la libertad, volver a abrazar las ideas de la libertad, volver al liberalismo. Eso es lo que estamos haciendo en Argentina. Eso es lo que confío que el presidente Trump hará en esta nueva Norteamérica. Y es lo que invitamos a hacer todas las grandes naciones del mundo libres si pretenden frenar a tiempo lo que a todas las luces es un sendero que conduce a la catástrofe. En definitiva, lo que les estoy proponiendo es que hagamos a Occidente grande nuevamente. Hoy, al igual que hace 215 años, la Argentina ha roto sus cadenas y los invita, como dice nuestro himno, a todos los mortales del mundo a oír el grito sagrado: libertad, libertad, libertad. Que la fuerza del cielo nos acompañen. Muchísimas gracias a todos y ¡viva la libertad, carajo! Es lo más grande que hay. Gracias, presidente.
Como usted sabe, presidente, y como todos saben, esta es una plataforma abierta, libre, y agradecemos mucho sus conceptos y su presentación. Gracias, Ahora el presidente Javier Milei en el Foro Económico Mundial, destacando algunas frases como "no estoy tan solo", nombramiento 2 veces de Elon Musk y otros líderes. Estamos en presencia del mejor presidente de la historia de la República Argentina y me animo a decir hasta del mundo. Hoy líder indiscutido, referente de Occidente, es el faro de Occidente. Y esto no soy un fanático, lo digo de verdad. Si analizamos cómo está el mundo, cómo avanza el wokismo, cómo avanzan los musulmanes en Inglaterra y toda Europa, las guerras Rusia, Ucrania, en Asia lo mismo. Hoy la gran esperanza del mundo occidental es Javier Milei, Donald Trump, y no hay más. Y no hay más. Y no sé si había Trump, segunda temporada, sin un Milei. Yo creo que Milei revitalizó Estados Unidos, las ideas de la libertad volvieron a tomar fuerza desde el momento que Milei ganó la presidencia y el discurso de Javier Milei tomó fuerza en todo Occidente. Tanto que el mundo hoy está mirando a este hombre que se paró enfrente de todos estos tipos que son los que instalaron todas estas ideologías que nos empobrecieron y les planta y les dice todo lo que pensamos en la cara. Y encima se llevó un montón de aplausos. Estoy completamente eufórico. Si no estuviera mi familia durmiendo, estaría más a los gritos. Andrea dice lo mismo. Me atrevo a opinar que sin Milei no había Trump. Completamente. Yo no sé si había segundo mandato de Donald Trump sin un Milei. Milei está en tope de gama. Es una cosa... realmente me recontra representa. Hay que tener unas pelotas así grandes para pararse delante de todos esos tipos que son los creadores de esta ideología nefasta y decirle todo lo que les dijo el presidente en la cara. Es maravilloso, es maravilloso. Y ¿saben qué? Una cosa es hablar como Pedro Sánchez, hablar un montón de estupideces y la evidencia no te respalda. Pero Milei, todo lo que habla y por lo que viene haciendo en Argentina, está más que acreditado para hablar. Es un presidente que en un año le cambió la cara a la República Argentina. El mundo lo observa, el mundo lo está copiando. Es un ejemplo a seguir en el mundo. Es argentino. Muchachos, es argentino. A ver si lo entendemos. Es argentino y es el presidente. Lo pusimos nosotros con nuestro voto. Tenemos que bancarlo y tenemos que darle la mayoría en los parlamentos, en la legislatura, en la Cámara de Diputados, en el Senado. Le tenemos que dar la mayoría con nuestros votos. Y si hay gente llorando, cucas que no la entienden, que no entienden nada, hay que hablar y abrirles la mente. Podemos tener un país como no lo vimos nunca con este hombre. Hay que apoyarlo más que nunca y créanme, de verdad les digo, ¿no? Para los que saben un poquito de geopolítico o que miran cómo está el mundo, es grave lo que está pasando en el mundo. Los musulmanes en Europa salen juntos, golpean a los ciudadanos europeos, los golpean, los muelen a palos, los filman, a las mujeres las abusan, porque es parte de su ley, es parte de su ley. Y los organismos internacionales están cooptados por esta gente. Ya en Inglaterra hay intendentes y hay diputados y hay senadores musulmanes que están queriendo meter la ley de ellos y están destruyendo todo Inglaterra. O sea, Inglaterra está perdiendo sus bases, no me sale la palabra. No es raza la palabra, ahí se me fue. Su cultura. Está perdiendo la cultura. Están copando todo y nadie le pone freno porque por esta cultura woke de pobrecitos no entendieron nada. No entendieron nada. Lo mismo ahora está pasando con Estados Unidos y México desde que asumió Donald Trump. No, pobre los inmigrantes. O sea, no entienden nada. En el caso musulmán es peor. Porque los musulmanes tienen su ley que es concreta. Para ellos... los judíos, los cristianos son enemigos y merecen morir.
Es parte de su ley. Para ellos matar a un judío, a un cristiano, a cualquiera que no sea musulmán, está bien. De hecho, los obliga el mismo Corán a hacerlo. Del otro lado, los woke, esto es lo de la cultura woke, que no entienden nada de los musulmanes, dicen, no, pobrecitos, hay que abrirles los brazos, hay que recibirlos, hay que... No, es una locura lo que pasa. Créanme que este hombre que acabamos de escuchar su discurso, por lo menos es la última esperanza de Occidente. Así lo veo yo. Hoy Javier Milei es la última esperanza de Occidente, es el freno al Islam, es el freno al terrorismo, es el freno a Hamas, es el freno a los dictadores. Y esperemos que Milei tiene la fuerza. Esperemos que el resto de mandatarios tengan la fuerza para acompañar e implementar y pelear por estas ideas. Es lo que el mundo hoy necesita, recuperar los valores que es lo que decía el presidente, tenemos que volver a los valores judío-cristianos, a los valores de Occidente. Estoy completamente muy emocionado, muy contento con lo que escuché del presidente, fue mucho más de lo que esperaba. Vieron como dice, es más de lo que voté, bueno, así estoy. Fue mucho más de lo que voté, más de lo que esperaba, estoy orgulloso de este hombre, de defender los valores en lo que yo creo, y lo repito, lo más grande de todo es decírselo en la cara. Y encima robarle aplausos. Fue fantástico. Esperemos que realmente más gobiernos entiendan. La Biblia dice que va a haber un momento en el tiempo que los hombres a lo bueno lo llamarán malo y a lo malo bueno. Y yo creo que estamos viviendo en ese tiempo. Estamos en ese tiempo en que los hombres y los gobiernos llaman bueno a lo malo. Y nos obligaron al resto de la ciudadanía a aceptar eso. Que lo malo es bueno. Y no podíamos decir nada. Y si ibas a la tele y decías, no, para esto está mal, te defenestraban. Tuvo que venir este hombre a plantarse delante del mundo y ponerle los puntos a todos. Yo creo que hoy sí, acá como dice Wigwal, los zurdos deben estar llorando, pero los zurdos, sí. Este discurso va a ser levantado y creo que si Occidente recupera sus valores, este discurso durante muchos años se lo van a mostrar a los jóvenes en los colegios, porque es un discurso histórico real del presidente. No sé si va a haber otro discurso con tanta fuerza como el del presidente Javier Milei. Chicos y chicas, me tengo que ir a trabajar. Estoy sin dormir porque estuve en Ánima hasta hace un ratito, que el lunes arrancamos de vuelta con todo. Así que nada, me voy feliz por el discurso del presidente, lo más grande que tenemos, y recuerden, es argentino. Qué genio. Mate con mote, amigo, ¿cómo andás? ¿Dormiste? ¿Te dejaron entrar? Les cuento, con Mate y Lucas de Enojo el Poder y el Pulpo Liberal estuvimos trabajando en Ánima hasta hace 1 hora y media, 2. Estamos sin dormir y ahora tenemos que seguir trabajando. Gracias, Mate, por pasarte, amigo, te quiero mucho. Ahí le estoy diciendo a la gente que el lunes arranca Ánima Digital de vuelta con un programa knockout espectacular, se viene con todo. Y nada, los esperamos a todos. De paso, vayan al canal de Mate, suscríbanse. Me imagino están todos suscritos y es el youtuber más grosso de política argentina. Y los que no están, vayan a seguirlo. Mate con Mote es mi amigo, es un crack, es un guerrero de la libertad. Mate, ¿qué pensás de lo que dijo Milei? Yo estoy con adrenalina, tengo una salida a correr. Se viene Ánima con todo, dice Mate, sí, la verdad. Increíble, che, lo del presidente. Tenés que plantarte delante de todo esto zurdo y decirle todo lo que le dijo. Es increíble. Mirá que yo soy de decir lo que pienso y no me importa nada. Pero estás rodeado ahí, ¿eh? Y de gente muy poderosa. De gente muy poderosa. Milei se les planta, no le importa nada. Él dice lo que piensa, ahí lo que votamos, no una persona genuina. Basta de esos políticos que se disfrazan y nos venden discursos, se hacen los espirituales y por dentro son una basura. No, necesitamos gente genuina. ¿Qué dice Mate con Mote grande, Herrero? Te quiero de diputado. Bueno, gracias, Mate. Vamos a ver qué pasa. Por ahora soy Herrero. Herrero, youtuber y no sé. Vamos a ver. Bueno, me tengo que ir a trabajar, gente. Los quiero muchísimo, gracias por el aguante. Y bueno, compartan, dejen like, suscríbanse a Ánima Digital. El lunes arrancamos con todo, con todos los chicos. Andrea González dice lo que piensa y hace lo que dice, totalmente. Y creo que Argentina hace muchísimos años que no tiene un mandatario
como el presidente Javier Milei, que dice y hace. Es increíble. Bueno, nos vemos en el próximo video de Herrero Liberal. Gracias, gente, los quiero mucho. Abrazos y viva la libertad. A ver qué dice. Muy cierto, Presi, solo más. Es todo lo que esperaba por mucho tiempo. Gracias por gritarlo al mundo. Siga, Presi. Siga la libertad, avanza de la mano de Milei. Totalmente. Más que feliz me voy a laburar. Que tengan buena jornada, gente. Los quiero mucho. Nos vemos.